Hoy comenzamos una nueva serie de sermones sobre un libro muy interesante del Antiguo Testamento y estoy hablando del libro de Miqueas. Así que en esta mañana le invito a que vaya buscando conmigo el libro de Miqueas. Comenzaremos esta serie de sermones hoy. Por los próximos domingos estaremos viendo verso a verso este libro, todas las verdades que tiene para nosotros. Esta serie de sermones está titulada Un Dios justo que trae esperanza a su pueblo. Un Dios justo que trae esperanza a su pueblo. Ese es el título de la serie completa que estaremos presentando por estos próximos domingos y es el título también de nuestro sermón de hoy. Así que yo le invito a que me acompañe a Miqueas capítulo 1. Aquel que pueda estar de pie conmigo, le invito a que esté en esta hora dándole lectura al texto. Miqueas capítulo 1. Y lea conmigo los versículos 1 al 5, aunque estaremos estudiando el capítulo completo en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Miqueas capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque como iglesia tú nos reuniste hoy un día más para adorarte, para cantarte cánticos a ti, Señor. Hoy te cantamos que por tu gran amor que viviremos, Señor. Que por tu gran amor, ese amor que nos salvó, es el amor que nos impulsa hoy a vivir día a día. Pero también te cantamos, Señor, agradecidos con todos nuestros corazones. Agradecidos por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. Gracias por cada hermano de esta iglesia, cada miembro, cada visita, cada familia que está hoy aquí, Señor, y siempre nos acompaña. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra y nos enseñes más acerca del Dios justo que trae esperanza a su pueblo. Señor, vivimos en un mundo donde la esperanza parece algo perdido ya, algo escaso, algo en peligro de extinción. Ayúdanos a recordar a través de tu palabra que la esperanza solamente está en ti, Señor. Gracias te damos, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes han escuchado las historias, gracias hermano, las historias de personajes reales que están prófugos de la justicia por mucho tiempo. Usted tiene ahí a un Osama Bin Laden, un terrorista o alguien que por alguna razón o algo que haya cometido fue prófugo de la justicia por muchos años. Usted sabe que hacen listados de los 10 más buscados en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo. Hubo un hombre muy interesante, o una historia de un hombre muy interesante, él se llamaba Eddie Maher. Este hombre en 1993 robó un banco en Gran Bretaña y recuerden que en 1993 era antes del 2001, las Torres Gemelas, cuando todo cambió, la seguridad, los aviones y todo eso. Así que él robó este banco, colocó unas maletas, todo el dinero, lo envolvió en toallas y pudo entrar a los Estados Unidos. De esa forma falsificó un documento y pudo entrar a los Estados Unidos. Y él trató de huir, de hacer su vida en los Estados Unidos. Y sabes que aparentemente le funcionó por 19 años. Este hombre todos los días se levantaba tal vez pensando, quebré el sistema. Nadie me pudo atrapar. En 1993, con todo ese dinero de ese robo, él llegó a Texas. Muy pronto él fue sospechoso para sus vecinos, así que se mudó el próximo año a Colorado.
Y tan pronto alguien levantó una bandera, se mudó en 1996 a otro estado, a New Hampshire. En el año 2002 se mudó a Florida, en el año 2004 se mudó a Pensilvania, en el año 2006 se mudó a Wisconsin. Y finalmente en el año 2008 a 2012 se mudó al estado de Missouri. Cada vez que se mudaba tenía que cambiar de nombre y cambiar de identidad. Y este hombre, al parecer, había quebrado todo el sistema y nadie lo podía atrapar. Hasta que uno de sus hijos se enamoró de una joven, le contó que su papá era muy sospechoso porque se mudaban demasiado y no quería hablarle de la familia que supuestamente ellos tenían allá en la Gran Bretaña. Y esa joven, muy sabia, buscó en internet el apellido de ese hombre, comenzó a hacer un research y un análisis desde su celular, desde su computadora, y descubrió que había una recompensa de miles de dólares por la captura de ese hombre. La primera vez que ofrecieron dinero eran $130,000 de recompensa por él. Así que ella fue al cuartel más cercano y dijo, yo lo conozco, mi suegro. Y es una historia real, mis hermanos. Y a él lo atraparon en el año 2012. Esa fue la única forma que lo atraparon. Él quebró todo el sistema, él trató de huir por 19 años, le funcionó, cambió de nombre, se escondió, vivió en cuanto sitio había y por momentos él entendió, este hombre, que nadie lo iba a atrapar, no había ley, no había policía, no había sistema judicial que lo atrapara. Pero aún al final sí lo atraparon, lo encontraron. Por esa situación tan cómica, irónica, pero lo atraparon. Pero ¿sabes qué? Hay prófugos de la justicia que todavía no los han atrapado. Y de hecho se dice que incluso hubo personajes líderes de los nazis que huyeron de los juicios que se hicieron contra los nazis después de la guerra y que huyeron incluso a Sudamérica, muy cerquita de nosotros, y que nunca los cogieron, allá murieron. Hay historia de eso. Entonces piensen por un momento, hombres que escaparon la justicia humana, hombres que pudieron escapar y nunca los cogieron, pudieron quebrar el sistema y pudieron huir de la justicia del hombre, se pudieron esconder. Oh, mi hermano, pero si algo nos va a enseñar el libro de Miqueas, es que de la justicia de Dios nadie se puede escapar. Y que no hay un lugar, aún el lugar más remoto del mundo que tú quieras escoger, que te puedas esconder de este Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Si algo nos va a enseñar este libro de Miqueas desde el capítulo 1 que veremos hoy, es precisamente esa historia. No podemos huir de un Dios que está en todas partes, que todo lo sabe y que todo lo ve. No podemos huir de la justicia de Dios. Y hay un solo lugar, este debe ser mi conclusión, pero como es el Evangelio, es lo más hermoso y tengo que decirlo desde el principio. Hay un solo lugar donde usted estará seguro. Al único lugar donde usted encontrará refugio de la ira de Dios, de un Dios santo, es en Cristo. Así que cuando vemos este libro, no tenemos mucha información de Miqueas, mi hermano. Hay otros profetas que cuando tú estás tratando de conocer su historia, se nos dan detalles incluso de sus padres, o se nos da más información, pero de Miqueas no sabemos mucho. Solo sabemos su nombre y que él era de esta ciudad, ahí en el versículo 1, que dice Miqueas de Moreset. Esta era una ciudad fronteriza, mis hermanos, con los filisteos. ¿Ustedes se acuerdan de los filisteos? Ese grupo enemigo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así que lo único que sabemos es que Miqueas vivía en un pueblito fronterizo. Él era un judío, pero vivía allí en la frontera con el pueblo de Filistea. De hecho, lo más seguro es que Miqueas haya sido un simple agricultor que Dios haya llamado en algún momento para que fuera a Jerusalén y predicara la palabra de Dios y se convirtiera en un profeta. Se parece un poquito a Amós. Cuando usted está estudiando la historia de Amós en la Biblia, llega un momento donde a Amós van a buscarlo y le dicen, oye, pero ¿por qué tú estás aquí? Sí, vete para allá. De hecho le dicen así, vete allá, vete a recoger fresa, lo que sea, higo, lo que tú cultives, vete a tu campo, pues tú eres un campesino, ¿qué tú haces aquí predicando?
Y Amós le dice precisamente, mira, Dios me trajo. Yo por mí estuviera allá, pero Dios me dio una encomienda de predicar la palabra. Y ese es Miqueas también. Dios lo movió de ese campo, de esas regiones lejanas. Dios lo movió a la capital de Judea, a la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante del pueblo de Israel, para predicar un mensaje de Dios. Miqueas predicó en el tiempo de estos reyes que aparecen ahí en el versículo 1. Noten lo que dice. Esto fue una palabra de Dios que vino a este hombre cuando reinaba Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que ese es como el marco cronológico. Usted debe recordar que cuando murió David, reinó Salomón su hijo. Y cuando reinó Salomón su hijo, luego de la muerte de Salomón, el reino que David había construido, un reino muy grande, muy poderoso, con mucha extensión, el reino de Israel. Después que murió Salomón, el reino se dividió a la mitad. Quedó el reino del norte con la capital en Samaria y el reino del sur con la capital en Jerusalén. Así que a Miqueas le toca predicar en el reino del sur, allá en Jerusalén. Miqueas era un contemporáneo de Isaías. O sea, la misma vez que estaba predicando el profeta Isaías, también estaba predicando este hombre llamado Miqueas. Y lo que tenemos en el libro, mis hermanos, no es otra cosa que como una colección de sermones. Es como si él hubiera colocado o puesto en un solo documento todos los sermones que él dio en algún momento, las profecías que él dio. Y para algunas personas leer Miqueas es un reto. De hecho, yo he recibido feedback de personas que me han dicho, oye, qué difícil es leer esos primeros capítulos, tratar de entender estas cosas que están pasando aquí. Porque Miqueas, mis hermanos, es un libro que está como coleccionando todas las profecías de juicio y esperanza que traía este profeta. Pero yo quiero que usted sepa algo. Hay autores que dicen que pocos profetas vieron el futuro con mayor claridad que Miqueas. ¿Sabe por qué? Miqueas profetizó la caída de Samaria, o sea, la caída del reino del norte. Miqueas profetizó la destrucción de Jerusalén. Miqueas profetizó que el pueblo iba a ser llevado cautivo y que el pueblo regresaría otra vez. Y Miqueas profetizó el nacimiento del futuro Salvador y la ciudad específica donde iban a ser, allá en Belén. Así que tenemos un hombre que Dios le dio, lo iluminó, lo guió para que trajera todas estas verdades al pueblo de Israel. Así que Miqueas está profetizando unos pocos años antes de que caiga el reino del norte y más o menos 150 años antes de la historia de Nabucodonosor y Babilonia y todo ese tipo de cosas. Él está preparando al pueblo. Ese es el trabajo de Miqueas. Este libro tiene 7 capítulos y están divididos en 3 secciones principales. Para que usted tenga una idea, estamos haciendo como un briefing del libro antes de comenzar. 1/3 del libro habla del pecado del pueblo. O sea, 1/3 parte del libro, Miqueas está en nombre de Dios apuntando y hablando del pecado que había cometido el pueblo. 1/3 del libro habla del castigo. O sea, del juicio que Dios iba a hacer en contra de ese pecado. Y la otra 1/3 parte del libro habla de esperanza. Así que esto es lo interesante de este libro, que presenta estos temas de justicia y esperanza. Mi hermano, al final de cuentas, este es el mensaje de todos los profetas. Todos los profetas que hablaron en nombre de Dios en algún momento, ellos llevaban un mensaje de justicia. O sea, ellos recordaban que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, que no tolera el pecado y que Él actúa en contra del pecado. Pero a la misma vez, siempre los profetas hablaban de esperanza, no era solamente juicio. Y usted sabe que al final de cuentas ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio le dice que Dios es un Dios santo y que todo hombre ha pecado contra Él y merece la justicia de Dios, la ira de Dios. Pero Cristo hizo algo para tomar esa ira sobre sí. Hizo las grandes nuevas de salvación, justicia de Dios y esperanza. Así que ese tema que se entrelaza en toda la Biblia, al final es el mismo tema que aparece aquí en nuestro libro de Miqueas. Así que luego de esa introducción, acompáñenme, mis hermanos, a ver los versos 1 al 5, nuestro primer punto. El juez del que no nos podemos ocultar. Miren esta primera sección, este primer punto. El juez del que no nos podemos ocultar.
Dios es descrito en la Biblia, mis hermanos, como un juez justo en muchas ocasiones. Hay muchas imágenes simbólicas, metafóricas en los Salmos y muchos otros libros que nos hablan acerca de este Dios justo. Este Dios que es el justo perfecto. Mi hermano, ningún juez aquí en la tierra es un juez justo y perfecto. Porque por más bueno que sean o que hayan tratado de interpretar la ley, ellos no son perfectos y en alguna ocasión han fallado. De hecho, todos los jueces de la tierra tienen la ley como algo externo. O sea, ellos tienen un papel que es la ley y ellos tienen que estudiar la ley para entonces aplicarla. Pero Dios no es así. Dios no necesita leer un documento que diga esto es la ley para él aprenderlo y entonces él ejecutar la justicia. Mi hermano, porque él determinó lo que es justo. La ley es él mismo. Así que Dios es el único Dios justo y el pueblo tenía que entender eso. Este pueblo, mis hermanos, era el pueblo que había visto las maravillas de Dios. Este era el pueblo de Dios. Este era el pueblo que había visto las grandes obras de Dios. Este era el pueblo que había escuchado las grandes profecías de Dios. ¿Y sabes qué? Se había apartado de él. Le había dado la espalda a Dios una y otra vez. Y es una gracia de Dios que Dios le envíe profeta. Cada profeta, ¿sabes qué hacía? Recordarle el camino al pueblo. Pero usted sabe que eso es una muestra del amor de Dios por su pueblo. Que cada vez que el pueblo se quería desviar, Dios le enviaba un profeta para que le dijera, oye, estás caminando mal. Ven al camino correcto, arrepiéntete de tus pecados. Y te dice, oye, quisiera yo tener un profeta detrás de mí todos los días que me esté recordando eso cada vez que yo me desvío, cada vez que yo peco. ¿Sabes que usted tiene algo más grande que los profetas de todo el Antiguo Testamento? Usted tiene la revelación completa. Usted tiene la palabra de Dios y tiene el Espíritu Santo en usted que lo va a estar guiando precisamente. Y va a estar haciendo esa función del profeta de cada vez que usted se va desviando, el Señor a través de su palabra lo va corrigiendo. Así que el pueblo de Dios estaba acostumbrado a que se levantaran profetas a hablar en contra de otras naciones. Y ellos aplaudían eso. Cada vez que se levantaba un profeta y decía, mira los filisteos, este pueblo pagano, para ellos viene juicio. Y usted se imagina a todos los israelitas aplaudiendo. Y decía después, mira aquel pueblo, los egipcios, Egipto. Ese pueblo es pagano. Ese pueblo viene juicio para ellos. Y el pueblo de Israel aplaudía y se gozaba por el juicio que Dios iba a traer sobre los pueblos. Pero de momento llega un profeta que dice, no, yo voy a hablar con ustedes. Yo voy a hablar con el pueblo de Dios. Y este juicio no es para Egipto, ni para Filistea, ni para los pueblos paganos. Esto es para ustedes. Hermano, usted trate de traducir esa idea a nuestro contexto. Es como cuando estamos predicando y usted se sienta y usted dice, diantre, este mensaje como que no es para mí porque yo soy cristiano. Este mensaje es para allá, para el no creyente. O este mensaje es para mi primo ese que es un inconverso, un impío. Pero este mensaje no es para mí. Y Dios envía a Miqueas y le dice, no, siéntense los de la iglesia, este mensaje es para ustedes. Porque a veces nosotros y caemos en esa tentación de ver todo lo que dice la Biblia en contra del impío, del no creyente, y lo celebramos y nos gozamos y hablamos de eso, pero pocas veces nos recordamos que Dios le dijo incluso a Pedro que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Así que necesitamos nosotros sentarnos también a escuchar la palabra de Dios. Mi hermano, porque es muy fácil, y Cristo lo dijo, algo parecido a lo que Cristo dijo, en esta idea de que a veces queremos quitar la paja del ojo ajeno y tenemos la viga en nuestro ojo. Es muy fácil señalar, pero es difícil, es incómodo sentarnos nosotros a escuchar y decir, esta palabra de Dios es para mí. Así que imagínate a Miqueas, este difícil trabajo de un pueblo que siempre estaba acostumbrado a escuchar juicio en contra de otras naciones. Dios le dice, no, tú vas a Jerusalén, a mi pueblo, y a ellos tú les vas a hablar, porque ellos se han desviado de mi palabra. Así que por eso comienza este versículo 1 así. Esta es la palabra de Dios que vino a Miqueas en tiempo de estos reyes. Lo que Miqueas vio sobre Samaria, que era la capital del reino del norte, y sobre Jerusalén, que era la capital del reino del sur.
Y miren cómo comienza ese versículo 2. Oíd, pueblos todos, esté atenta la tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Hermano, miren cómo comienza esa frase, oíd. Muy importante. De hecho, si usted toma el libro de Jeremías y lo exprime, la palabra que va a salir es oíd o escuchar. Dios llamando una u otra vez al pueblo diciendo, escúchenme a mí. Escuchen lo que yo les tengo que decir. Hermano, compárese, porque es muy triste, con ese pueblo de Dios en ese tiempo. Ese pueblo de Dios había dejado de escuchar a su Dios. Que no sea así con nosotros hoy. Que no se nos identifique a nosotros como un pueblo de Dios, identificado como la iglesia que ya no escucha a su Dios. Así que este pueblo había dejado de escuchar a Dios y por eso, al menos en 3 ocasiones en el libro de Miqueas, Miqueas se detiene y le dice con autoridad de Dios, detengan todo y escuchen. Oigan lo que Dios les tiene que decir. Hermano, en un mundo donde constantemente escuchamos muchas voces menos la de Dios, esto es importante. Ese llamado a detenernos a escuchar a Dios. Y noten algo lo que dice ahí. Oíd, aunque esto es un juicio en contra de Jerusalén y Samaria, pero todos los pueblos estén atentos. Todos tienen que escuchar cuando Dios habla. Porque la voz de Dios no es una opinión más. Mi hermano, hay opiniones que usted puede descartar. Si usted no, hay opiniones que usted dice, oye, esta opinión por unas razones específicas no es válida. Es una opinión de alguien. Hermano, pero a veces queremos tratar la opinión de Dios así. Lo que dice Dios como si fuera una opinión más, que yo puedo rechazar o dejar a un lado. No, mi hermano, esta no es una opinión más. Cuando Dios habla, es la palabra final. Es su autoridad. Cuando Dios habla, no puede haber una contradicción a lo que Él ha dicho. No puede haber tal cosa como decir, oye, Dios dijo esto, pero yo pienso otra cosa. Bueno, así que está viviendo el mundo. Eso es lo que dijo Satanás, de ahí está la fuente, de ahí viene la fuente de eso. ¿Ustedes recuerdan en el Génesis? Y Dios le dice a Adán y a Eva, ustedes no pueden comer de este árbol. ¿Y qué dice Satanás? No, mira, Dios dijo eso, pero eso es la opinión de Dios. Ustedes coman del árbol. ¿Y se acuerdan en el Nuevo Testamento entonces cuando de momento hay una escena en Mateo capítulo 3 donde Jesús está siendo bautizado y hay una voz que se escucha? Imagínense la voz de Dios como trueno. Todo el mundo la escucha. Y la voz de Dios dice, cuando Jesús está siendo bautizado, este es mi Hijo. Eso es lo que dice Dios. Y usted pasa la página en el próximo capítulo 4 de Mateo. ¿Sabes qué aparece? Aparece Satanás tentando a Jesús. Y lo primero que le dice es, si tú eres hijo de Dios, haz esto. ¿Notan que hace lo mismo que hizo en el jardín? Y que es su misma técnica hasta hoy. Dios dijo algo y él dice, no, esa es la opinión de Dios. Tú puedes hacer lo que sea. Hermano, ese es el reto que tú tienes como creyente todos los días. Enfrentarte a este libro, a la palabra de Dios, y tener que decidir si vas a escuchar a Dios o te vas a escuchar a ti mismo. Si vas a escuchar a Dios o vas a escuchar la opinión de los demás. Y es triste que a veces pesa más entre cristianos la opinión de alguien que de Dios. Así que este pueblo necesitaba escuchar a Dios. Este pueblo este profeta comienza con esta profecía. Oigan, estén atentos, toda la tierra. Es como si Miqueas estuviera convocando a la tierra completa, diciéndole, cuando Dios habla, todos tienen que escuchar. ¿No les llama la atención que la creación obedece a Dios cada vez que Dios habla? Busquen en toda la Biblia cuando la creación ha hecho algo en contra. Porque la creación aún recuerda la voz de su creador. Miren a Jesús allí en la tormenta. ¿No recuerdan esa escena cuando Jesús de momento le dice a la tormenta, calma? ¿Y qué hizo la tormenta? Se calmó. Los mares, los vientos. Así que noten que esto es un llamado a escuchar la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, mi hermano, no es una opinión más. Todos tienen que escuchar. Todos escuchen, dice Miqueas, el mensaje que él va a traer. Y luego noten el versículo 3, dice, porque aquí Jehová sale de su lugar
y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Noten esta descripción de Dios. En el versículo 12 nos dice que oigamos, que nos detengamos, y Él llama a toda la tierra a escuchar este mensaje. Y miren la descripción de Dios. Jehová el Señor que está en su santo templo. Noten esta idea, Jehová el Señor que está en su santo templo. Mi hermano, esta es la idea de un Dios que está por encima de todas las cosas, de un Dios que gobierna. El Señor que está en su santo templo. Miren entonces lo que dice el versículo 3. Jehová sale de su lugar y descenderá. ¿Usted sabe lo que está diciendo Miqueas? Oye, este Dios que tiene toda la autoridad y que está en los cielos, sentado en su santo templo, es un Dios que no es indiferente a lo que pasa en la tierra. O sea, es un Dios que interviene en los asuntos de la tierra. Es un Dios que está con nosotros, que está con su pueblo. Y que Él va a descender a la tierra cuando tenga que hacerlo. Así que noten conmigo esta idea del versículo 3 y 4. Mi hermano, se va a presentar un Dios todopoderoso, un Dios soberano que no es indiferente a lo que pasa en su pueblo. Ante este Dios todopoderoso y todo soberano, miren la descripción del versículo 4. Se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Mi hermano, hoy comenzamos Miqueas. Acostúmbrese a todas estas metáforas, porque a Miqueas le encantaban las metáforas. Y él está tratando de describir cuál sería la reacción de la creación cuando Dios se levante de su trono. Y miren esta imagen. Ese Dios que gobierna, ese Dios que está en su santo templo, cuando se levanta, prácticamente lo que él está diciendo es que todo lo que está alrededor de él se derrite. Y él está utilizando una metáfora. Pero noten la idea, mi hermano. Él quiere mostrar este concepto de que este Dios es tan grande, este Dios es tan poderoso, que todo se derrite a su paso. Que todo se inclina a su paso. Que no hay nada que quede en pie cuando Dios se levanta de su trono. Miren esta imagen, mi hermano. Este no es el Dios que tú compras en las maquinitas de apeseta en Walmart. Este no es un Dios domesticado. Esto no es un Dios que se parece a ti y a mí. Mi hermano, lo que se está presentando aquí es un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que tiene tanta autoridad que cuando Él se levanta, nada ni nadie se puede levantar en contra de Él. Y cuando Él se levanta, todo queda rendido a sus pies. Miren la imagen que se presenta aquí de Dios. Todo tiembla ante la voz de Dios. Hay un autor, se llama A.W. Tozer, que él presenta este concepto, esta idea, y él dice lo siguiente: oye, Dios, a veces nosotros queremos domesticarlo, a veces queremos hacerle un Dios chiquito, al Dios de la Biblia. Y de hecho él llega a decir, ¿usted sabe cuál es tal vez el problema más grande de la iglesia en el tiempo presente? Que tenemos un bajo concepto de Dios. Él decía, esa es la tragedia más grande que tenemos hoy, que tenemos un bajo concepto de Dios. ¿Sabes que eso se aplica a ti en lo personal? ¿Tú sabes por qué tú estás luchando hoy con confiar en Dios? Porque probablemente tienes un bajo concepto de Dios. ¿Tú sabes por qué hoy tal vez tú y yo luchamos en creerle más a Dios? Porque tenemos un concepto bajo acerca de Él. Mi hermano, pero cuando tú tienes este Dios que gobierna el universo, que está sentado en su templo, pero que también interviene en los asuntos de la tierra, usted puede dormir en paz. Cuando usted tiene este Dios que tiene toda autoridad, que ante Él se derriten los montes. Miren ese verso 4. Miqueas está tratando de explicar. Es una metáfora. Pero él está diciendo, cuando Dios se levanta, todo se derrite. A mí me gusta la imagen que él usa. Es como la cera delante del fuego. Usted sabe lo que ocurre. Usted tiene una vela y la va viendo cuando se va derritiendo. Cuando ese fuego va ejerciendo su calor y la cera no puede hacer nada. La cera simplemente se derrite delante de ese fuego. Así que es la imagen que está utilizando aquí el autor. Delante de Dios todo se derrite. Y de hecho, cuando él dice en el versículo 3 que él hollará las alturas de la tierra, y cuando dice en el versículo 4 que los montes se derretirán, no solamente está utilizando una imagen de las montañas,
Los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que las montañas eran representación de los lugares fortificados del pueblo. O sea, eran las montañas donde el pueblo tenía su castillo, sus muros de protección. Y es como si Miqueas le estuviera diciendo a este pueblo: no hay escondite. Nada ni nadie se puede esconder de Dios, porque cuando Dios venga a traer juicio contra ustedes, hasta las fortalezas, los castillos, los muros en los cuales ustedes se sienten seguros, se van a derretir. ¿Usted imagina la imagen que Miqueas está tratando de traer? No hay escondite delante de este Dios que Miqueas está presentando. Nadie, ni los grandes hombres con su poder y su riqueza, se pueden proteger a sí mismos ante este Dios soberano que viene a traer juicio. Ese era el mensaje que Dios le estaba llevando a este pueblo. Pero hermano, usted sabe que en la misma Biblia hay un salmo, quiero solamente mencionarlo, ustedes seguro lo han escuchado muchas veces, es el Salmo 139, versículos 7 al 12. Porque el salmista también se preguntaba si había un lugar donde él se podía esconder de Dios. Mire lo que dice el Salmo 139, versículo 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allá me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Miren qué impresionante esto, mi hermano. Este pueblo pensaba que se podía esconder de Dios. Y Miqueas está siendo muy claro con ellos. Y está diciendo, Dios está en su templo, verso 3. Y cuando Él se levante, verso 4, todo se va a derretir delante de Él y no hay escondite. Ni tus lugares altos, ni tus lugares donde tú te sientes seguro porque es tu muralla. Todo eso delante de Dios queda expuesto. Pero hermano, usted ya puede aterrizar una aplicación para su vida y para la mía hoy. No siga intentando de esconderse de Dios. No siga intentando de levantar la muralla que usted quiera, que tal vez se oculta usted de la gente alrededor, pero nunca de Dios. Porque este Dios que se presenta aquí, miren el salmista como lo enseña. Él dice, si yo tomo las alas del alba y yo me voy al extremo del mar, Él está diciendo, hay un lugar donde yo me pueda esconder de Dios. Si yo me voy a la isla más remota del mundo, dice que en el Pacífico hay un lugar que es la isla más remota del mundo, donde usted está lejos de todo. Y como si el salmista estuviera diciendo, oh, si yo voy allá, ahí me alcanza tu mano. Y me encanta la descripción del verso 2 allá en el Salmo, que dice, ¿sabes qué? Incluso si yo me voy al lugar más oscuro de la tierra, aún todas las tinieblas no me pueden esconder de tu luz. Mira lo que está diciendo el salmista. Nada ni nadie me puede esconder de Dios. ¿Sabes que el hombre quisiera tener una capa de invisibilidad en contra de Dios? El ser humano quisiera inventar eso. Quisiera tener una capa para esconderse de Dios y que Dios no me vea en ciertas ocasiones. Oye, pregúntele a Jonás si Dios no lo ve. A Jonás, el que trató de huir de Dios montándose en un barco que iba al otro lado del mundo, y hasta allá lo alcanzó Dios. Y cuando se lo tragó el pez y se fue a lo profundo del mar, hasta allá también lo alcanzó Dios y Dios escuchó su oración. Dios, mi hermano, el Dios que se presenta en la Biblia, el Dios que usted confía hoy, es el Dios que todo lo ve. Es el Dios que está en todas partes. Pero usted tranquilo, ¿sabe por qué? Esto es una verdad que le debe causar terror al impío. Al no creyente debe estar temblando ante ese versículo 4, regresando allá a Miqueas. Temblando ante esta idea de que no hay un lugar donde él se pueda esconder de Dios, porque este Dios cuando se levanta todo se derrita, aún los muros que uno cree para esconderse. Al impío, al no creyente, esto le debe causar terror, porque él está tratando de huir de Dios y se da cuenta que de este Dios nadie puede huir. Pero usted sabe qué, usted debe estar tranquilo.
Porque mientras esta verdad es una verdad terrible para el no cristiano, para el cristiano es una verdad muy, muy reconfortante. El saber que Dios todo lo ve. Mi hermano, ¿usted se acuerda? La semana pasada predicamos de Génesis, la historia de Abraham. ¿Se acuerda en un momento dado de Agar? Agar es la primera persona en la Biblia que le pone un nombre a Dios relacionado a este tema. Él le llama a Dios el Dios que todo lo ve. ¿Sabe por qué? Porque ella había sido expulsada al desierto. Y allí en el desierto, donde no hay nadie que la viera, y donde ella iba a morir de seguro, Dios llegó hasta allí y Dios la vio. Así que, mientras que para el impío esto es una verdad terrible, nadie se puede esconder de Dios. Para el cristiano es una verdad hermosa, saber que no importa el lugar donde tú estás, mi hermano, Dios te ve. Y no hay lugar donde tú te puedas esconder de Él, Dios te ve. No importa si tú estás tan escondido que tú mismo estás perdido y no sabes dónde estás. Ahí Dios te ve, mi hermano, y Dios te encuentra. Usted sabe que esta semana algunos me han preguntado, me tocó la tarea de llevar a mi hijo a la escuela. Bueno, de buscar a mi hijo a la escuela, porque como ustedes saben, yo les expliqué, yo no lo iba a llevar. Así que no podía llevarlo. Así que mi esposa lo llevó los primeros días. Y el primer día lloró por la mañana y lloró por la noche, por la tarde cuando lo busqué. Ya los otros días, hasta el viernes, yo lo busqué y él me decía, papá, lo busqué, me abrazó y me dijo, papá, me porté bien, pero voy a ir a ver televisión con los niños. Ya él se quería quedar. Pero algo interesante que hizo el primer día, que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto, es como una ilustración. Yo lo fui a buscar en la tarde, era el primer día que él está fuera de su familia, de su núcleo. Nunca él ha estado en un sitio que no sea su casa, la iglesia, pero siempre estamos nosotros o la familia. Nunca ha estado solo en un contexto, por tantas horas, en un contexto diferente. Así que yo voy a buscarlo en la tarde, el primer día, él estaba tranquilo jugando, pero cuando él me vio, él salió corriendo, llorando hacia donde mí. Y una de las cosas interesantes que me dijo, y yo queriendo llorar más que él. Pero una de las cosas que me dijo fue, papá, estas palabras sí, me las repitió tantas veces y después me las repitió en el carro. Me dijo, papá, gracias por buscarme. Yo estaba perdido. Miren la imagen que él tenía. Papá, gracias por buscarme. Yo estaba perdido. Él pensó genuinamente que él se perdió. Que él estaba perdido porque no estaba mamá, papá, porque no estaba abuela, abuelo, tío, no había nadie de los que yo conozco, así que yo estoy perdido. Y me dijo, gracias papá, y me lo repitió tantas veces, gracias papá por buscarme, yo estaba perdido. Pero bueno, ¿tú sabes por qué yo utilizo esto como una ilustración? Porque aunque él no sabía dónde yo estaba, yo que soy su papá, yo sí sabía dónde estaba él. Él no tenía idea de dónde yo estaba. Para él yo estaba perdido. Y estábamos todos perdidos. Pero yo como su padre, yo sí sabía dónde estaba él. Yo nunca perdí la noción de que él estaba en ese lugar específicamente. Mi hermano, y esto es una ilustración porque este punto que estamos viendo solo en el verso 4, este Dios que todo lo ve, este Dios que está en su trono, este Dios que derrite las montañas con su presencia cuando llega, que derrite todos los muros que tú quieras crear para esconderte detrás. Este Dios todo lo ve. Y qué bueno, mi hermano, que hay veces que tú estás tan perdido que tú mismo no sabes dónde estás, pero Dios sí sabe dónde estás. Pero ahí te alcanza Dios. Él sí sabe y para él no estaba perdido. Él sí sabía dónde tú estabas. Mi hermano, este es el Dios que nos presenta a Miqueas aquí. Es el Dios que está por encima de todo. Yo quiero que usted, mi hermano, se lleve, no sé qué hora es y nos quedan hasta el verso 16. Pero yo quiero que usted se lleve el verso 2 al 4. Piénselo, medítelo, mi hermano. Vaya esta noche, esta tarde y piense otra vez. Miren este Dios que dice que es el Señor. Y 2 veces dice, el Señor que está en su templo, con toda su autoridad. Y luego empieza a decir que ese Dios que está en su templo salió de su lugar, descendió. Y cuando descendió, todo se derritió. Nada queda oculto delante de este Dios. Todas las cosas están desnudas, abiertas, dice el libro de Hebreos, delante de este Dios. Así que, mire lo que ocurre entonces en el versículo 5.
Este Dios se levantó de su trono, este Dios va a ir a ejecutar un juicio delante de su mismo pueblo que se ha apartado de él. Delante de este Dios nadie se puede esconder. Y el versículo 5 dice que todo esto pasó por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel, el pueblo de Dios. ¿Sabes quién es el pueblo de Israel? El Jacob que está hablando aquí es el que vio las maravillas de Egipto. Es el que vio a Dios abriendo el mar. Es el que vio las plagas en contra de los egipcios para que Dios librara a su pueblo. Es el Dios que vio cómo de momento había que entrar a la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba llena de gigantes y estaba llena de pueblos feroces. Y Dios de momento le dio la victoria una y otra vez. Ellos sabían eso. Este era el pueblo que había visto la fidelidad de Dios. Pero sin embargo, dice el verso 5, este pueblo, noten la palabra, se rebeló contra Dios. Hay un autor, R.C. Sproul, que decía que pecado se puede definir como rebelión contra Dios. Una rebeldía. Cualquier pecado que tú hagas es una rebeldía contra Dios. Te estás rebelando contra Él. Estás pensando que tu opinión, como decíamos ahorita, es mejor que la de Dios en relación a cualquier asunto. Así que este pueblo se había rebelado contra Dios. Este pueblo había pecado. Y noten en el verso 5, ¿cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. Allí en Samaria, mis hermanos, habían pecado contra Dios. Allí en Samaria habían levantado altares para otros dioses que no era Jehová. Y de momento, no solamente la región del norte estaba contaminada con la rebelión contra Dios. Esto sí era un mensaje que le iba a conmover y le iba a causar temblor a los judíos que vivían en Jerusalén. Porque una cosa era que los profetas predicaran en contra de las naciones, los filisteos, los egipcios. Otra cosa era que predicaran en contra del reino del norte, allá, los samaritanos. Usted sabe que eso ya había guerra ahí. Oye, pero entonces decir que también Judá y Jerusalén, la ciudad de Dios, también está contaminada. Mira lo que dice ahí al final del verso 5. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Los lugares altos era el lugar donde se hacía adoración a los falsos dioses. Y de momento viene aquí Miqueas a decirle a este pueblo que en el mismo centro de Jerusalén, en el mismo centro donde era el centro de adoración a Jehová, había lugares altos también para adorar a otros dioses. Mi hermano, esto es como decir que por alguna razón parte del pueblo de Dios, o que los que se identifican como pueblo de Dios, o en la iglesia, hay fuego extraño. Hay cosas que se están haciendo en iglesias que son altares extraños para Dios. Eso es lo mismo que decir que en Jerusalén, donde estaba el templo, se estaban adorando a otros dioses. Así que Él está conmoviendo a esta gente. Y de momento, mi hermano, miren lo que presenta los versículos 6 al 16. Y en esta parte seremos más rápido. En el primer punto vimos el juez del que no nos podemos ocultar. De hecho, hay una frase en latín que es coram Deo. Es delante, literalmente la traducción es delante de la cara de Dios. Y es un concepto que ayuda al creyente a vivir coram Deo, delante de la cara de Dios. O sea, sabiendo que de Dios yo no me puedo ocultar. Sabiendo que Dios está todo el tiempo mirándome. Así que, en primer lugar, este es el juez del que no nos podemos ocultar. Y nuestro segundo y último punto, miren los versos 6 al 16. Este es el juez, Dios, que trae esperanza en medio del juicio. Ya era muy claro para este pueblo, ya estaban temblando, ya era muy claro de que no se podían ocultar de Dios y de que Dios iba a traer un juicio contra ellos porque ellos se habían rebelado contra Él. Y entonces desde el verso 6 en adelante comienza aquí Miqueas a hacer un análisis de cómo vendría el juicio para Samaria y luego para Jerusalén y las ciudades de Judea. Esto que vemos desde el verso 6, mis hermanos, es un lamento que está ejerciendo el profeta, lamentándose por la situación tan triste de este pueblo que se había rebelado contra Dios. Miren los versículos 6 y 7, el juicio de Dios en contra de Samaria, el reino del norte. Dice el verso 6, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas,
Y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de rameras volverán. Son palabras muy fuertes que Dios está utilizando para describir su juicio en contra de Samaria. Usted sabe que en los pueblos paganos habían rameras o prostitutas que se dedicaban a trabajar en esos templos. Y Dios le está diciendo a través de Miqueas aquí que su pueblo, el pueblo de Israel, lo que era el pueblo de Dios, se había contaminado a tal punto que también estaban haciendo eso, estaban haciendo lo mismo. No era un pueblo santo, no era un pueblo diferente. Así que Dios enviaría un juicio, Dios enviaría destrucción. Y mi hermano, si usted analiza ese verso 6 al 7, si usted es ingeniero, constructor o sabe un poco de esto, miren los detalles que se dan. Descubriré sus cimientos. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Oye, todas esas ciudades que están ahí, tan grandes, yo las voy a destruir a tal punto que lo que tú vas a ver es la zapata. Yo las voy a destruir. Yo voy a enviar un juicio que va a destruir todo. Montones de ruinas será la ciudad de Samaria. Será simplemente piedras y lugar para plantar viñas. Ese es el juicio de Dios que vendría sobre ese pueblo, los samaritanos. Sería totalmente destruido. De hecho, guarde esta información en su cabeza. Mientras el pueblo del norte, la advertencia fue que sería totalmente destruido. Al final ahora veremos qué le iba a pasar al reino del sur. Si era lo mismo, si era total destrucción o qué iba a ocurrir con ellos. Así que contra Samaria vendría una destrucción total. ¿Y sabes qué? Pocos años después de que Miqueas profetizó esto, vino el pueblo de Asiria, que eran los gobernantes de la época. Los hombres que habían conquistado todo el territorio antiguo y conquistaron la región de Samaria y dejaron la ciudad así, destruida totalmente. Así que esto es una predicción que se cumplió en los mismos tiempos de Miqueas, cuando él predijo que la ciudad de Samaria sería montones de ruinas. Pero miren conmigo entonces versículo 8 en adelante. No solamente es Samaria la que va a ser destruida, también viene juicio contra Judá, las ciudades de Judá, del reino del sur, y contra Jerusalén. Y él comienza en estos versículos del 8 al 16 a describir este juicio de una forma poética. Y de hecho en español no lo notamos, pero recuerden que él escribió y habló en hebreo en su época. Y cuando él está hablando de cada ciudad, es como si Miqueas en el idioma original estuviera haciendo como un juego de palabras con la ciudad que él menciona y el juicio que vendría sobre esa ciudad. Mire lo que dice el verso 8: por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Mis hermanos, esto era lo impensable. ¿Cómo que el juicio de Dios iba a llegar a Jerusalén? ¿Cómo que el juicio de Dios iba a llegar al pueblo de Dios? Los mismos judíos decían: yo no entiendo eso. Allá que los demás se han juzgado, pero nosotros no. ¿No se parece esto a los fariseos? Este concepto de allá los demás que se han juzgado y todo, pero no yo estoy bien delante de Dios. Ese es el engaño más grande, mi hermano, que usted puede tener como cristiano. Y ese es el engaño que Jesús atacó en los fariseos, y ese es el engaño que tenía esta gente. Ellos se sentían seguros. ¿Usted sabe por qué ellos se sentían tan seguros? Lo vamos a ver en el capítulo 5, pero no me voy a adelantar, hoy estamos en el 1. ¿Sabe por qué ellos se sentían tan seguros? Porque ellos cumplían las cosas de la ley. Porque ellos iban al templo todos los días, porque ellos hacían sacrificios. ¿Y sabes qué decían? Mientras nosotros vayamos a la iglesia o al templo, mientras hagamos sacrificio, mientras llevemos corderito, mientras hagamos lo que Dios dice en la ley, está todo bien. No va a venir juicio contra nosotros. Mi hermano, es un autoengaño. Que usted tiene que cuidarse de eso también. De creerse que por yo venir a la iglesia yo estoy bien ya. Por venir a la iglesia. Y ya en mi vida no importa, vengo a la iglesia, hago un checkmark y mi vida está bien ya con Dios. Esta gente creía eso y de momento Dios le dice: no. El juicio va a llegar a las puertas de Jerusalén, a las puertas del pueblo de Dios. Y luego miren del verso 10 en adelante, cómo comienza a hablar ciudad tras ciudad. ¿Cómo sería ese juicio? Dice el verso 10:
no lo digas en Gat, que era la ciudad fronteriza con Filistea, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-leafra, era otra ciudad. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel les quitará su apoyo. Todo esto son ciudades, y lo que él está describiendo es la destrucción que viene para cada ciudad. Van a estar desnudos, van a tener vergüenza, van a tener llanto, no van a tener apoyo donde sustentarse. Verso 12. Porque los moradores de Marot, otra ciudad de Judá donde vendría el juicio de Dios, anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Noten otra vez ese detalle específico de que a la misma puerta de la ciudad santa estaba llegando el juicio de Dios, porque el pueblo se había rebelado contra Dios. Pero noten, hay otras traducciones que de ese versículo 12 dice que los moradores de Marot anhelaron ansiosamente. ¿Tú sabes qué dice después? En la traducción nuestra dice anhelaron ansiosamente el bien. Pero ¿tú sabes lo que está diciendo? Anhelaron ansiosamente que alguien los salvara de Dios. Anhelaron que alguien los librara de ese juicio. Dios les había dicho que venía un juicio y de momento esta gente estaba buscando a sus compañeros. Es como si le hubieran dicho a Egipto, oh, ayúdanos Egipto. O le hubieran dicho a los filisteos, ayúdanos. ¿Y sabes qué? Fue inútil. Nada ni nadie los pudo ayudar, porque el que venía contra ellos no era un ejército humano. No eran los babilonios, no eran los asirios. Era Dios mismo con todo su esplendor y poder. Y de él, acabamos de ver, no hay nadie que se pueda esconder. Pero los moradores de esta ciudad, cerca de Jerusalén, anhelaban que Dios hiciera algo. O que los pueblos de alrededor hicieran algo para poder esconderse. Y miren conmigo el versículo 13, y aquí nos vamos a detener un momento. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Noten que se menciona esta ciudad, la ciudad de Laquis. Y esta ciudad era una ciudad de Judea, estaba cerca de Jerusalén relativamente, pero era una ciudad que tenía muchos caballos. Era una ciudad que tenía muchos caballos y ellos se sentían seguros porque de los pueblos de alrededor era la ciudad más preparada. Era la ciudad con un ejército y con muchos caballos. Usted sabe que tener tantos caballos en tu equipo militar te añade ventaja. Así que esta ciudad se sentía muy segura. Y es como si irónicamente Dios le estuviera diciendo a través de Miqueas, oye, prepara los carros, vete, prepara todos tus caballos. Ellos no te van a poder librar. Prepáralos todos, pero no vas a poder huir de mí. Y de momento le dice, ustedes fueron el principio de pecado para Israel, para la hija de Sión. En ustedes se halló la rebelión de Israel. ¿Y usted sabe cuál es la rebelión de Israel? Siempre fue la rebelión de Israel, ¿sabe cuál fue? No confiar en Dios. Búsquelo desde el inicio. ¿Cuál fue la rebelión de Israel? Confiar en ellos mismos, confiar en otra cosa, pero no en Dios. Confiar en cualquier cosa alrededor, pero le faltó creerle a Dios. Cuando Dios los llevó al desierto, que ellos dijeron ahí, Dios, nos sacaste del desierto para matarnos. No le creyeron a Dios, no confiaron en Dios. No creía que Dios les iba a dar alimento. Así que esta fue la rebelión de Laquis, la rebelión del pueblo de Israel, el poner su confianza en otra cosa que no fuera Dios. Ellos confiaron en su poder militar y Dios le dijo, oye, no confíes en tu poder militar, porque delante de mí no podrás escapar. Yo quiero antes de terminar buscar 2 versos bíblicos que nos presentan esta imagen de lo que Dios le está diciendo a su pueblo. De que ellos se habían rebelado confiando en sus caballos, confiando en su fuerza militar. Miren lo que dice el Salmo 33, 17. Dice así la palabra del Señor, Salmo 33, 17. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El pueblo de Israel en ese momento Dios le está diciendo, oye, ni todos tus caballos que tienes allí en la ciudad de Laquis, que era el lugar donde los guardaban, donde tenían más,
Nadie te podrá librar, ni todos tus caballos con su fuerza te podrá librar. Y mira lo que dice también Isaías capítulo 31, verso 1. Acerca de esto, cómo el pueblo de Israel una y otra vez fue tentado a confiar en otra cosa que no sea en Dios. Isaías capítulo 31, verso 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza la ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Una y otra vez este fue el llamado, y lo hizo Miqueas aquí en ese verso 13 que estamos viendo. Una y otra vez este fue el llamado en contra del pueblo. El pueblo de Israel estaba dependiendo de su fuerza. El pueblo de Israel llegó a pensar que se podía escapar de Dios con toda su potencia militar, con todos sus caballos. Y Dios le está diciendo a través de Miqueas que también eso sería inútil. Este pueblo se estaba buscando refugiar del juicio de Dios en su propia fuerza militar. Mi hermano, cuidado de la tentación de buscar otro refugio. El hombre se engaña a sí mismo, creyendo que puede tener otro refugio que no sea Dios. Dios una y otra vez le dijo al pueblo de Israel: yo quiero ser tu refugio, yo voy a ser el que te voy a proteger, yo voy a ser el que te voy a guardar. ¿Y sabes qué hacía el pueblo? Se iba a Egipto a confiar en los egipcios para que los protegieran. O se iban con otro pueblo para confiar en ellos, o confiaban en sus propios caballos, como estamos viendo aquí en este verso. Pero Dios le está diciendo una y otra vez: no busques otro refugio que no sea el Señor. Y miren cómo acaba este capítulo, mis hermanos. Por último, ¿cuál debería ser la respuesta del pueblo ante esto, ante este mensaje que Miqueas está trayendo? Repasando para terminar, Miqueas está hablando en nombre de Dios a un pueblo que ya no quería escuchar a Dios. A un pueblo que se creía muy religioso y que creía que Dios nunca iba a traer juicio sobre ellos. Y Miqueas presenta a este Dios que está en su santo templo, gobernando todo. Y luego le dice Miqueas que este Dios al que tenemos que escuchar cuando Él se levanta, delante de Él todo se derretirá. Delante de Él no hay escondite, no hay lugar que tú te vayas para que puedas huir de este juicio de Dios. Así que este pueblo de momento empieza a escuchar que esto es de verdad, que esto no es un simulacro. Que Dios de verdad va a traer su juicio sobre ellos porque ellos se habían rebelado contra Él y de que no hay ningún lugar donde ellos se pudieran esconder de Él. Y quieren saber entonces cuál debe ser la respuesta que ellos deberían tener delante de este juicio. Miren el verso 16, el último verso del capítulo 1. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila. Y usted dice: no entiendo ni ráete, ni trasquílate, ni eso de hazte calvo como águila. Así que no entiendo cuál es la respuesta. Miren, cada uno de esos términos está hablando acerca de cosas que tenía que hacer el pueblo para mostrar su arrepentimiento. El pueblo se mostraba su arrepentimiento a través de la vestimenta que utilizaba, a través de ponerse en el piso con ceniza, a través de raparse el pelo, hacerte calvo como águila, como lo describe ahí. Eran señales de que el pueblo estaba arrepintiéndose. Así que verso 16, ¿cuál es la respuesta que debe tener el pueblo delante de este Dios que viene en camino con todo su poder, que a su paso se va derritiendo todo y que no hay lugar donde nadie se pueda esconder? ¿Cuál debe ser la respuesta? Arrepiéntete. Mi hermano, Miqueas capítulo 1, de ahí te puedes sacar una descripción del Evangelio. Dios es un Dios justo, es un Dios santo. El hombre es un hombre pecador que se rebeló contra Dios. Están ahí todos los elementos. Viene el juicio de Dios en contra del hombre pecador que se rebeló contra Dios. Y solamente hay una respuesta que debe tener el hombre. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Una sola respuesta. Arrepiéntete y ve corriendo a Jesús. Arrepiéntete y busca el único refugio. Mi hermano, usted sabe que ese es el único lugar donde usted está cubierto de la ira de Dios. Esa es la imagen de la Pascua, de ese cordero que fue sacrificado allá en las 12 plagas de Egipto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan en las plagas de Egipto cuando de momento hay una narración o hay una historia donde tenemos a un cordero que va a ser sacrificado y que su sangre se va a poner ahí en el dintel de la puerta?
Y todo aquel que esté dentro, cubierto por la sangre del Cordero, iba a ser librado de la ira de Dios. Solamente el que estuviera dentro. ¿Quiere otra imagen? Miren la imagen de Noé. ¿Recuerdan a Noé? El único que iba a ser librado de la ira de Dios, que se iba a manifestar, eran los que estaban dentro del arca. Mi hermano, de igual forma, Cristo se presenta como el único lugar, el único refugio seguro. El juicio de Dios viene contra el pecado. Hay un solo sitio donde tú debes correr, a esconderte, a refugiarte, y es en Cristo. No hay otro lugar seguro. Y ahí se le está diciendo a este pueblo, arrepiéntanse, es lo único seguro que ustedes tienen. Pero antes de terminar, miren ahí la última línea del verso 16. Aquí se provee esperanza. Yo les decía ahorita que ustedes miraran los versos 6 y 7. A Samaria se le dijo que ellos iban a ser destruidos totalmente. El reino del norte iba a ser destruido completo. Pero el reino del sur, miren lo que dice aquí. Verso 16 al final. Porque en cautiverio se fueron de ti. Así que aquí hay un poco de esperanza, aunque usted no lo vea así, para el pueblo. Porque mientras el reino del norte iba a ser destruido del todo, hasta los cimientos iba a ser todo destruido, al menos el pueblo del sur, Judá, el pueblo de Judea, los judíos en Jerusalén, de ellos se dice que iban a ser llevados en cautiverio. ¿Y usted sabe por qué esto trae esperanza, mi hermano? A este pueblo. Judá no sería destruida del todo, porque había una promesa. Había una promesa de que de Judea, de Jerusalén, de este pueblo, vendría un hijo de David. Así que el pueblo no podía ser destruido del todo. Dios no iba a quebrantar su propio pacto, su propia promesa. Y por eso hay una esperanza de que Dios va a tratar con este pueblo. Porque de este pueblo vendría el Mesías. De hecho, este mismo libro de Miqueas nos habla más adelante de que ese Mesías vendría y nacería en Belén. Así que, mis hermanos, siempre hay esperanza en medio del juicio. Siempre Dios es un Dios justo, es un Dios de ira, un Dios de amor, un Dios de gracia, es un Dios santo, es un Dios de esperanza. Él iba a traer juicio contra este pueblo porque se había rebelado contra él, pero sin embargo, era un Dios que iba a traer esperanza también en medio de este juicio. Así que veremos en este libro de Miqueas a un pueblo que le es infiel a Dios de muchas maneras. Veremos en este libro de Miqueas la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios. Dios permaneciendo fiel a su pacto. Veremos en este libro a un Dios justo y santo. Mi hermano, necesitamos retomar esa imagen de este Dios justo, santo, todopoderoso, que todas las cosas se derriten ante Él. Veremos a un Dios que en este libro de Miqueas que no es indiferente a la injusticia y a la maldad. Usted ve tanta maldad en los periódicos alrededor suyo todos los días y tú dices, oye, ¿quién va a arreglar esto? Cada día está peor. Mi hermano, si algo nos enseña el libro de Miqueas es que Dios es un Dios justo que está atento a lo que está haciendo el hombre y Él va a hacer justicia. Veremos a un Dios que trae esperanza cuando todo parece acabado, cuando todo parece perdido. ¿Sabes que ese capítulo 1 se podía haber acabado con la destrucción de Dios sobre todos? Y ya. Dios podía hacerlo, pero Dios siempre trae esperanza, aún en medio del juicio. Y la esperanza era que de ese pueblo vendría el Salvador. Veremos a un Dios que no le toma por sorpresa nada. Vamos a ver en este libro cómo se levantan emperadores, imperios como el imperio de Asiria, el imperio de Babilonia, y a Dios no le toma por sorpresa. Él era el que estaba detrás de todo, gobernando todas las cosas. Y por último veremos en este libro esta hermosa verdad de que nadie se puede esconder de Dios. Llegará un día que estaremos todos delante de su presencia. Mi hermano, quiera el Señor que todos los que estamos aquí seamos hallados en Cristo ese día. Llegará un día donde no te podrás esconder, donde ya no habrá sitio para esconderte. Y qué bueno es poder decir, yo estoy aquí escondido detrás de la roca, escondido detrás de Cristo. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Recuerden que esta verdad que acabamos de ver aquí, el Dios del cual nadie se puede esconder, que emite un juicio porque es un Dios santo, pero que también trae esperanza dentro del juicio, este Dios
que no hay lugar que nosotros podamos librarnos de su mirada. Esto le trae horror al impío que quiere esconderse de él, pero esto debe traer adoración al creyente que sabe que Dios lo está mirando todo el tiempo, que Dios lo cuida y que no hay un lugar, no hay una situación, mi hermano, donde tú estés hoy que Dios no esté mirando. Eso debe traer esperanza para ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos comenzar a ver tus hermosas verdades a través de este libro de Miqueas, Señor. Te pido que sea de bendición, de crecimiento para nuestras vidas. Que nos ayude, Señor, a conocerte más. Que nos ayudes a ver este Dios entronado en su templo, todopoderoso, pero que es el mismo Dios que desciende a emitir su juicio en este pueblo que se había rebelado contra él. Oh Señor, gracias porque aún en medio de tu juicio tú provees esperanza. Gracias porque hoy nos has recordado el Evangelio. Tú eres un Dios santo, nosotros nos rebelamos contra ti. La paga de esa rebelión es la muerte. Eso es lo que merecemos, el juicio, la ira. Pero sin embargo, tú nos provees un camino, una esperanza que es Cristo. Y te damos gracias hoy. Gracias por recordarnos también la majestuosidad de este Dios ante quien se derriten todas las cosas como las ceras delante del fuego, como dice el verso 4. Señor, ayúdanos a tener una imagen correcta de ti en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, que no tengamos en poco el quién eres tú, el Dios grande, el Dios magnífico, Señor del universo. Señor, que no sigamos huyendo de ti, que no sigamos intentando escondernos de ti, Señor, porque eso no es posible. Ayúdanos a entenderlo hoy de una vez. No hay un lugar que no estemos delante de tu presencia. Que eso nos lleve, Señor, en temor y temblor a adorarte y a vivir para ti en cada momento. Pero gracias también porque esa verdad nos sustenta sabiendo que ese Dios nos ve, es el Dios que me ve, aún en mi situación más difícil. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque llegará un día donde todo estará abierto delante de ti, no habrá escondite y el único lugar seguro es Cristo y allí estamos hoy, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.